Entrevista, ya está conectado nuestro siguiente invitado. Darles a conocer de alguna información importante que usted debe tener en cuenta. Deja de ser extranjero en tu tierra y descubre que bañarte en los ríos de la Amazonía es tan revitalizante como hacerlo en el Océano Pacífico. Empieza tu viaje, que Ecuador te quiere conocer. Visita Viaja Ecuador. Es un mensaje y una invitación que hace el Ministerio del Turismo. Y otra situación importante que ustedes no pueden olvidar. El momento de evolucionar es ahora y el futuro es de los que saben adaptarse a los cambios. Por eso, Telconet Latam brinda soluciones tecnológicas basadas en innovación e inteligencia artificial. Visítanos en www.telconet.es o contáctenos en ventas@telconet.es. Pero tengo algo más. Si estás cerca de un accidente, llama de inmediato al 911. Debe ser preciso con la información respecto al accidente, vía, kilómetros, sentido y referencias. Indicar cuántas personas se encuentran afectadas o heridas para que podamos acudir con los recursos necesarios. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Y bien, lo prometido es deuda. Damos de inmediato el saludo y la más cordial de las bienvenidas al economista Jairo Merchán. Él es consultor estratégico, arquitecto de políticas públicas y se desempeñó como director del CEMPLADES. Qué gusto saludarlo. Bienvenido a este espacio en esta su casa, WQ Radio. Buenos días. Buenos días, Luisa. Un gusto acompañarlos en este espacio y un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando esta mañana. Enhorabuena, enhorabuena. La intervención del presidente de la República, Daniel Noboa, el pasado 24 de mayo, Jairo, no sé si a usted, pero creo que al escucharlo fue el sentir de todos los ecuatorianos. Ha hecho renacer en el corazón de cada uno la fe y la esperanza de días mejores. Yo quisiera conocer cuál es la parte de la intervención del presidente Daniel Noboa el día de su posesión que caló más en usted y desde su respetable punto de vista conocer cómo podrá el presidente materializar esa fuerza de su discurso en una realidad de beneficios para todas las familias ecuatorianas. Gracias, Luisa. Definitivamente estamos viviendo un cambio generacional en la política ecuatoriana. Con la reelección del presidente Daniel Noboa, esto queda claramente reflejado. Y el discurso de posesión el día 24 de mayo llama a eso, a un cambio generacional donde aspiremos a cambios estructurales en la economía ecuatoriana para que cada persona pueda tener la oportunidad de desarrollarse libremente. Habiendo dicho eso, hay que tener en claro que esas aspiraciones y ese cambio generacional con energía renovada y con ganas de cambiar el país y hacer las cosas distintas, enfrentan grandes desafíos al mismo tiempo. Uno de los puntos que destacó el presidente Daniel Noboa es una masiva inversión pública para la generación de empleo. Pero eso nos plantea al menos 3 desafíos. El primero es que durante los próximos 6 meses se tiene que construir el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que es este gran documento que guía la política de Estado y establece las metas que va a cumplir el presidente Daniel Noboa durante los próximos 4 años. Y el desafío en este punto es plantearse las metas que sean suficientemente ambiciosas, que le permitan al presidente Noboa demostrar gestión, pero al mismo tiempo mantener un equilibrio de manera que no sean inalcanzables. Ese es el primer desafío que tiene el presidente Noboa, plantearse sus metas de gobierno para los próximos 4 años. Y es realmente importante porque esta es la manera en la que se va a medir el éxito o no del gobierno en este periodo, y de la mano de ese instrumento, la oposición lo utiliza cada 24 de mayo como una herramienta de fiscalización para saber si el gobierno ha ido cumpliendo las promesas que ha plasmado en este documento. El segundo punto es definir el presupuesto de inversión pública. Y esto es muy importante porque el presidente mencionó que se va a ver mucha obra pública en los próximos 4 años, pero el desafío actual es saber cuánto va a ser ese presupuesto para el Plan Anual de Inversiones, que es como se llama
el documento que une a todos los proyectos de inversión pública que son financiados por el Estado. Y este es un desafío, porque en los últimos años el plan anual de inversiones no ha sobrepasado los 2.000 millones de dólares. Entonces, si hacemos un cálculo, dividamos esos 2.000 millones de dólares para un poco más de 20 ministerios que existen entre ministerios y secretarías, realmente queda muy poco para repartir. Y eso es lo que hace que esto se convierta en un desafío, porque el presidente Noboa va a tener que hacer uso de la creatividad política y estratégica que tiene para obtener la cantidad de recursos necesarios que le permitan cumplir con esa promesa de aumentar la obra pública. Y el tercer desafío que tiene el presidente en esa línea es establecer cuál va a ser el propósito de esa inversión. Un ejemplo puede ser que la inversión pública destinada a construir obras tiene como fin último incrementar la generación de empleo. Entonces, si se tienen claro estos 3 puntos, probablemente el presidente vaya a tener éxito en su gestión, pero depende mucho de estos 3 desafíos que hemos mencionado. Bien, Jairo, lo escucho con mucha atención y me parece sin duda algo muy claro. Es incluso lo que hacemos en el hogar, las cabezas de hogar, madres de familia, que hacen una planificación de sus gastos. Y en mi caso, por ejemplo, soy comunicadora. No se me da tan bien el tema de las finanzas, pero trato de administrarlas de la mejor manera. Pero para mí es esencial contar con una contadora o contador que tenga un manejo apropiado del tema de mis ingresos, de lo que gasto, para que luego a fin de cada vez me dice: hey, Luisa, has gastado de más en salidas a comer a la calle. Oye, ¿y qué pasó acá? ¿Por qué has gastado también más en combustible? ¿Saliste de la ciudad? Porque yo también quiero poner mi casa en orden y ajustarme con mi presupuesto. Y ahí viene mi pregunta, porque revisaba sus posts, estimado Jairo, y usted señalaba la importancia de escoger bien, ya sea a los secretarios de Estado o ministros, ya sea a los delegados del presidente en los directorios de las empresas públicas, de que no puede solamente ser, como hemos visto en el pasado, no en su caso, sé de su valía, de su trayectoria, de su honorabilidad y de lo bien que se desempeñó en su trabajo frente al Semplades, pero a veces también se pone al amigo con el que tiene el compromiso político, con el que le cae bien o con quien tiene que cumplir B, X, Y o Z compromiso. ¿Qué condiciones deben darse para que cada uno cumpla un buen rol en cada uno de los ministerios o en cada secretaría? Así es, Luisa. Existen al menos 3 criterios que son básicos para evaluar la continuidad o no de un ministro en un gabinete. Y es bueno mencionarlo, qué bueno que usted lo traiga sobre la mesa, porque no sabemos cuál va a ser el nuevo gabinete todavía, ¿no? Me imagino que el presidente está afinando esas decisiones estratégicas y en los próximos días va a anunciar. Pero por un momento pensemos en los ministros actuales. ¿Cómo evaluar para saber si siguen o no en su gestión? Y existen 3 criterios. Primero, se gastaron todo el presupuesto que se les asignó, es decir, ejecución presupuestaria, porque dado el esfuerzo que hace el Estado ecuatoriano para recaudar y conseguir recursos, lo mínimo que pueden hacer los ministros es ejecutar todo ese presupuesto. El segundo es cuál es el impacto de ese presupuesto. ¿Lo gastaron bien? ¿Cómo mejoró la vida de las personas en el país? Es decir, disminuyó la pobreza, disminuyó el desempleo, disminuyó la percepción de inseguridad. ¿Cuál ha sido la mejora en la vida de los ecuatorianos en esa cartera de Estado que se analiza para saber si continúa o no el ministro? Y el tercer punto, saber si la vida de los ciudadanos comunes, los que estamos fuera del sector público, es más fácil o más difícil en cuanto a las regulaciones que emite cada ministro. Es decir, hicieron que trabajar con el Estado o hacer actividades comerciales sea más fácil o más difícil desde su cartera de Estado. Por ejemplo, sacar una licencia ambiental, permisos de construcción, trámites para crear una empresa. Y
Sumando esos tres criterios podemos saber si el ministro cumplió o no con la tarea que se le ha encomendado, que al final del día es mejorar la vida de los ecuatorianos. Y con esos tres puntos, el presidente ya puede tener una evaluación de su gabinete y saber quién se queda y quién no se queda. Porque esto no se trata de tener a personas cercanas por afecto o porque las he conocido toda mi vida, sino porque van a hacer un cambio positivo en la vida de los ecuatorianos. Y ese es el gran desafío que tiene el presidente Noboa para este nuevo periodo, ya que como es un gobierno que se ha reelecto, ya pasó una curva de aprendizaje que suelen tener todos los nuevos gobiernos, que consiste en conocer al Estado por dentro y entender cómo funciona cada cosa en todo el diseño institucional que tenemos en Ecuador. Y para este nuevo periodo, ella tiene esa ventaja. Entonces, aquellos ministros que hayan cumplido con esos tres criterios, ejecución, impacto de esa ejecución y mejora regulatoria, deberían poder quedarse, pero aquellos que no necesitan un serio cambio en sus carteras de Estado para que al final del día los ecuatorianos sean los beneficiados de la gestión del presidente. Jairo, usted es un investigador, usted es un consultor y usted maneja cifras, es economista. Haciendo un balance objetivo, porque aquí pues no hemos venido a denostar contra nadie, esto no es un tema personal, sino más bien de las instituciones. En lo que fue este gobierno transitorio de 15 o 18 meses del presidente Daniel Noboa, hoy reelecto para un periodo completo de 4 años, ¿cuáles son de todos los ministerios aquellos que han sido más eficaces en su gestión? Aquellos en donde ha habido un cumplimiento de todo el presupuesto que se haya ejecutado, aquel donde el impacto de ese presupuesto haya sido bueno y haya redundado en beneficios para la gente, y aquellos en donde se haya hecho, como usted dice, más fácil la vida del ciudadano común, para que no tenga que hacer largas filas, para que si quiere crear una empresa tenga menos tramitología, lo mismo para el sector productivo o los exportadores. ¿Cuáles son, haciendo un balance de manera seria y objetiva, sin apasionamientos, esos ministerios, ojo que no hablo de las personas, sino de los ministerios que han dado buenos resultados y cuáles nos quedan debiendo? Ok. Teniendo en cuenta los criterios que mencioné hace un momento, solo analizando la ejecución presupuestaria, hay 3 ministerios que se encuentran por debajo del promedio de ejecución del presupuesto. El promedio de ejecución del presupuesto está por el 98%, hablando de todo el Ejecutivo, ¿no? De todo el gobierno. Pero hay 3 carteras de Estado que están muy por debajo de eso. Por ejemplo, la Secretaría de Alianzas Públicas Privadas tenía un presupuesto de alrededor de 4 y algo más de millones de dólares y solo ejecutó el 33% de ese presupuesto. Entonces, esta secretaría es de vital importancia para los nuevos 4 años de gestión, porque la maquinaria de la economía ecuatoriana ya no resiste una nueva dosis de impuestos. Entonces, se convierte en un pilar estratégico para la nueva gestión, ya que tiene que crear las condiciones para atraer la inversión privada y así crear las alianzas públicas privadas para las grandes obras de infraestructuras, como el Quinto Puente, como grandes carreteras que fueron afectadas por el invernal y toda la infraestructura que hace falta en el Ecuador. La segunda es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tuvo una ejecución de alrededor del 77%. Entonces, no es un ministerio fácil, es difícil de manejar, sobre todo porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene que presentar cuáles son los proyectos de infraestructuras que se van a ejecutar. Y muchas veces los prerequisitos para poder financiar esos proyectos consisten en tener listos los estudios de la obra. Y generalmente no se cuentan con los estudios de las obras. Y es por eso que no se puede dar el financiamiento. Eso es parte del marco regulatorio que existe en el Ecuador. Pero alrededor de unos 360, 80 millones que manejaba el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el año 2024, solo se alcanzó a ejecutar el 77%. Entonces ese es el segundo ministerio que no alcanzó a ejecutar todo su presupuesto, que se estuvo por debajo del promedio. Y el tercer ministerio, que en este caso es secretaría, es la Secretaría de la Región Amazónica. Entonces, que tiene un fondo propio.
se alimenta de las rentas petroleras, pero que no pudo ejecutar su presupuesto. Entonces aquí conviene analizar qué pasó con la gestión de esos secretarios, ministros o esos ministerios que no pudieron ejecutar el presupuesto, porque al final del día eso implica menos obras y menos bienestar para los ecuatorianos, y son carteras estratégicas en lo que va a ser el nuevo periodo de gobierno. El resto de ministerios sí pasaron el 90% de ejecución, entonces no habría mayor problema. Ahí lo que tenemos que analizar es la calidad de ese gasto, ¿no? ¿Ha mejorado la vida de los ecuatorianos con ese gasto? Esa es la respuesta que nos tenemos que brindar a nosotros mismos, todos los ecuatorianos que sentimos en el día a día la realidad de la economía del país. Ahora, más allá de la puntualización que usted hace con respecto a la situación y particularidades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sí quisiéramos conocer qué es lo que impide, tanto en este ministerio como en el de la Secretaría de Alianzas Estratégicas Público y Privadas y la Secretaría de la Región Amazónica, incluso en esta última, con recursos propios, lo que les impide poder ejecutar todos los presupuestos, lo cual nos lleva a tener pérdidas porque equivale a que no dan el beneficio que los ecuatorianos esperamos en cada una de sus aristas. ¿Cuál es el impedimento? ¿Qué es lo que obstaculiza a cada secretario de Estado o ministro el poder ejecutar todo el presupuesto que ha sido aprobado o asignado para cada una de estas secretarías o ministerios? Bueno, cuando un gobierno es nuevo o está en su primer año de gestión, el principal obstáculo que presentan los ministros es la falta de experiencia dentro del sector público. Ese es el primer obstáculo. Entonces, porque hasta enterarse de cómo funcionan las cosas, sobre todo si no has estado en el sector público antes, eso te toma tiempo y al final del día te pasa factura, que es lo que yo creo que ha pasado en estas tres carteras de Estado que hemos mencionado como ejemplo. El segundo ya es capacidad de gestión, es la habilidad que tenga el ministro para encontrar soluciones creativas a los problemas que se presentan. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para hacer una obra pública necesita a veces licencias ambientales, dependiendo de por dónde va a pasar la obra pública. Entonces eso necesita una coordinación con el Ministerio de Ambiente y para eso se necesita un tercero que ayude a hacer esas coordinaciones. En mi experiencia propia, esa coordinación se hacía desde el Palacio de Gobierno Carondelet y la Secretaría Nacional de Planificación, que es la encargada de darle seguimiento a los ministros para que cumplan sus metas. Entonces, si algo no está avanzando, se le pregunta al ministro de Transporte y Obras Públicas, oiga, ¿cuál es el problema que tiene que no avanza esta obra? Y si es un problema dentro del mismo Estado, lo que se hacía era llamar al otro ministro, en este caso, para el ejemplo que estamos analizando, el ministro de Ambiente, y si le decía, oiga, ¿por qué no le das la licencia ambiental para construir tal o cual obra de infraestructura? Y así se destrababan esas cosas a la interna. Y eso ejemplifica capacidad de gestión del ministro y proactividad, que comunique oportunamente que hay otro ministerio que no está ayudando para que las cosas salgan adelante. De allí la importancia... Y el tercer... Sí, adelante, perdón. Sí. Lo escuchaba, el tercer punto, discúlpeme. Sí, el tercer punto que le decía es la capacidad que tenga el ministro de armar un buen equipo de trabajo. En mi experiencia, cuando a mí me comunicaron que iba a estar adelante de la Secretaría Nacional de Planificación, yo me enteré cerca de un mes antes y me dediqué esos 30 días a armar un equipo lo suficientemente robusto para llegar a la institución y trabajar desde el primer día. Y eso es algo que deben hacer todos los nuevos ministros, ya que si no conoces cómo funciona el Estado y no tienes capacidad de gestión porque no tienes experiencia dentro de la maquinaria estatal, lo mínimo que hay que hacer es crear un equipo potente para llegar a dar resultados desde el primer mes. Esto quiere decir entonces que es clave el rol del SEMPLADES y de quien está a la cabeza de esta organización, porque de alguna manera, entiendo, es el facilitador de ir sacando todos, desenredando el ovillo y estos cuellos de botella que se le puede presentar a cada secretario de Estado para poder ejecutar sus presupuestos, estimado Jairo. Para ello, deberá ser una persona con conocimientos técnicos debidamente capacitados. De lo contrario, sería lo mismo que nada. Sí, el rol de la Secretaría de Planificación es clave para que los gobiernos den resultados porque se encargan, como le digo, del seguimiento. La solución que yo encontré cuando yo estuve en esa posición es implementar un tablero de control de seguimiento
que se conectaba con información real del Ministerio de Finanzas para saber día a día cómo iban ejecutando los ministros el presupuesto y si alcanzaban o no sus metas. Y ese tablero que se alimentaba y se administraba desde la Secretaría de Planificación también tenía acceso a Carondelet, donde podía ver en tiempo real cómo iba la gestión de sus ministros y de esa manera levantar las alertas necesarias y hacer los ajustes que se tengan que hacer para poder dar resultados ante la ciudadanía. Jairo, uno de los ofrecimientos más importantes que ha hecho el presidente Daniel Noboa, y en su momento también lo hicieron sus antecesores, sus predecesores, es la lucha y el combate contra la corrupción. Porque, y perdóneme, yo trabajé durante 25 años en un sector, en un gremio de exportadores, y uno de los problemas que ellos tenían, porque no solamente eran exportadores, sino que en algunos casos también eran productores de las frutas que exportaban. Y uno de los problemas más serios que yo siempre escuchaba que tenían a su equipo de trabajo, a los ingenieros, a la gente que estaba a cargo de sus negocios, era, por ejemplo, el hecho de poder obtener la famosa licencia ambiental. E incluso muchos que llevaban años queriéndola sacar, tenían ya hechas inversiones, habían gastado ingente dinero en siembras o preparar la tierra para alistarse para sembrar, pero no tenían el bendito permiso de la licencia ambiental. Pero sí llegaban algunos con caras destempladas a decir, vea, me han dicho que si quiero el permiso tiene que pagar tanto, tanto le cuesta. Ojo, esto a veces a nivel de los mandos medios, que son los que verdaderamente muchas veces tienen el control. ¿Cómo poder hacer efectivo ese combate en contra de la corrupción que está desgraciadamente enquistado y es público y es vox populi en muchas instituciones públicas, muchas veces lamentablemente en complicidad con algunos que han salido por los techos y han sido descubiertos, y otros en cambio que están ahí enraizados y que no se los puede extirpar y pasan los gobiernos y los directores y los ministros, pero esa gente es intocable. ¿Qué hacer? Porque esa es una lucha nada fácil. Usted que ha estado al frente del CEMPLADES, que es una dirección tan importante, una secretaría vital, como usted bien lo señala, para poder ejecutar las obras en cada uno de los sectores que el país hoy tanto los requiere y los necesita. ¿Cómo hacer? Eso no es una cuestión bastante cuesta arriba. Es una de las cuestiones más difíciles a las que se enfrenta un ministro cuando llega a la institución pública, porque en promedio, vamos a hablar de promedios, cada ministerio tiene una nómina con el 80% del personal que tiene nombramiento, y es difícil cambiar a un personal que ya tiene nombramiento. Entonces, un gran desafío que tiene el presidente Noboa es hacer una depuración a nivel de los servidores públicos, haciendo una evaluación técnica del desempeño de cada uno de los funcionarios, inclusive aquellos que tengan nombramiento, para poder realizar los cambios respectivos. Y si eso implica pagar indemnizaciones para poder hacer cambios de personal, bueno, hay que buscar los recursos. Porque si tú te pones a pensar, llegas a una institución donde no puedes mover al 80% del personal, difícilmente esa institución va a remar hacia el lado que tú quieres llevarla, porque vienen ya con una inercia que no necesariamente se cambia de la noche a la mañana. Y eso pasa en todas las instituciones del sector público. Son alrededor de 600.000 empleados públicos y esos, imagínate, el 80% de esos probablemente tengan nombramiento, queda muy poco margen para introducir nuevas personas, sobre todo de la nueva generación política que representa el presidente Noboa, y que se puedan hacer los cambios necesarios dentro de las instituciones estatales. Jairo, un poco para ir cerrando la entrevista, yo revisaba su cuenta de X, revisaba sus publicaciones. Déjeme decirle que siempre había admirado muchísimo sus intervenciones, su formación académica, su conocimiento de estos temas.
Y algo que me llamó mucho la atención es este post que usted publicaba en donde usted hacía referencia a este conflicto de millones en juego que hoy enfrenta el Ecuador entre el crimen organizado versus el tejido productivo. Y yo me atrevería a añadir, perdóneme que meta mi cuchara, también el tejido social, que es el que también pone las víctimas y desgraciadamente la gente más humilde es la carne de cañón y terminan convirtiéndose en los menores de edad hoy por hoy en esta guerra fratricida y sin cuartel de las mafias, del crimen organizado, que como son inimputables, pues no importa que ellos pierdan la vida en esta batalla. ¿Qué deberá hacer el gobierno nacional con el presidente Noboa a la cabeza? ¿Y por qué no? Su brazo político, ADN, que hoy tiene una mayoría en la Asamblea Nacional, y no solo ellos, todos los 151 legisladores que más allá de sus diferencias ideológicas, entiendo que llegan con una misma misión, que es la de rescatar y recuperar al Ecuador, poder ganar esta batalla en contra de estas mafias y de estas bandas que hoy por hoy se han tomado al Ecuador y lo han convertido en uno de los países más peligrosos del mundo. ¿Qué es lo que debe hacerse? Le pregunto esto porque entiendo que lo ha publicado a propósito de su preocupación también como un ecuatoriano más frente a este momento difícil que vivimos los ecuatorianos. Sí, el problema que estamos viviendo en el Ecuador en materia de seguridad podemos verlo desde dos aristas. Primero, la inseguridad provocada por la delincuencia común, por decirlo así, los robos, hurtos en el transporte público, en la vía pública, y la delincuencia ya organizada, transnacional, como el narcotráfico. La primera, y ahí es donde el presidente puede hacer muchísimo de entrada, se debe a la falta de oportunidades en el país. Y podemos ponerle nombre y apellido a la falta de oportunidades. La falta de un empleo digno, de calidad y adecuado para los ecuatorianos, sobre todo para los más jóvenes. Recordemos que alrededor de 7 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo no adecuado o de mala calidad. Entonces, el primer gran desafío que puede permitir disminuir ese problema de la delincuencia común es generar más oportunidades a través del empleo. Y para eso se necesita una gran reforma laboral con carácter estructural. Hay que cambiar por completo el código laboral actual, que tiene más de 80 años, que no se adapta a las nuevas formas de ver el mundo que tienen los jóvenes, sobre todo, y para poder dar dinamismo a la creación de empleo. Es decir, permítame que le haga un paréntesis. Permítame que le haga un paréntesis porque aquí hay algo que a mí sí me preocupa. Y me preocupa como periodista de más de 3 décadas, porque desde que yo tengo memoria, porque ese código laboral es de la época de la pera, de 1938, cuando usted y yo ni nacíamos. Usted es más joven, pero imagínese. Lo que me preocupa es que precisamente muchos de los que están en esos mandos medios o estos sindicalistas, yo lo respeto, ¿no? Porque hay de todo y hay gente también que va evolucionando con el devenir del tiempo y sabe que no podemos quedarnos a la saga. Pero cuando usted dice flexibilidad laboral, se encienden las alarmas y ninguno quiere que se pueda dar paso a una reforma como esa. Pero sin embargo, muchos de esos, ya lo comentábamos aquí, sí van pues a Estados Unidos o sus familias a trabajar por horas y son felices y están contentos porque dicen que ganan bien por horas. Pero cuando se quiere aplicar eso aquí en el Ecuador es una mala palabra. ¿Cómo poder avanzar con ese tipo de propuestas? No sé si cambiarle el nombre para que suene más dulce y de esta manera no se opongan por oponerse, pero no olvidemos que también hubo una consulta popular en la que se le preguntó el año pasado al pueblo si quería o no el trabajo por horas, dijo que no. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo modernizamos ese código laboral de tal manera que podamos crear esa flexibilidad laboral para que esos jóvenes desempleados, o por qué no, gente de mediana edad o adultos mayores que todavía se sienten en capacidad de trabajar, puedan hacerlo? Ahí
No sé qué es lo que se pudiera hacer, qué propone usted. Bueno, el presidente Noboa tiene una oportunidad histórica. Esa consulta de la que usted menciona, y es el problema que tienen las consultas, es que se vuelven un referéndum de aprobación del gobierno de turno. Entonces, en su momento, recordemos que esa consulta ya fue en la última etapa del gobierno anterior, donde hubo mucho debate político y por esas razones no pasó. Pero el presidente Noboa tiene una nueva coyuntura política y sobre todo tiene una herramienta muy útil, que es la mayoría que tiene en la Asamblea Nacional. Con esa mayoría puede hacer reformas a la Constitución que permitan el dinamismo del mercado laboral, la flexibilización, contratación por hora y todas nuevas otras modalidades nuevas que se necesitan de contratación para los jóvenes. Hoy los jóvenes que están en la universidad, y lo digo porque soy profesor universitario también, ya no están pensando en entrar a una oficina y estar 8 horas encerrados con un contrato indefinido. No, están pensando en nuevas modalidades de trabajo, es decir, cómo monetizan sus redes sociales, cómo pueden ser freelancers en las actividades que hacen, cómo son independientes y dueños de su tiempo. Los jóvenes quieren ser independientemente, ser libres financieramente. Y eso implica ver cómo ha avanzado el mundo en materia de modalidades contractuales. Y ya lo puede hacer el presidente Noboa. Tiene una mayoría en la Asamblea que le va a permitir poder hacer los cambios en la Constitución que se necesitan para cambiar el modelo económico. Y eso es una gran ventaja que no ha existido en los últimos 2 gobiernos. Y yo creo que probablemente va a utilizarlo. Y si lo utiliza bien, va a tener buenos resultados, sobre todo en su gestión de generación de empleo y consecuentemente en la disminución de inseguridad, hablando de la inseguridad de la delincuencia común. El otro problema es la delincuencia transnacional, que ahí sí se necesita una articulación regional y una posición regional para enfrentar este enemigo común, que son organizaciones terroristas, organizaciones narcotraficantes, y para eso se necesita mucha inversión pública, que regresamos al tema inicial, que eso implica a capacitar a los policías, a las fuerzas del orden, dotarles de todo el equipamiento necesario, y eso implica grandes sumas de inversión. Es por eso que es muy importante saber quién va a ser el nuevo ministro de Finanzas o si se mantiene la actual ministra de Finanzas, porque de ella depende el flujo de caja, el que se puedan pagar los sueldos, el que se pueda destinar dinero a la inversión y encontrar las formas creativas para financiar ese gasto que es realmente necesario para que los ecuatorianos podamos vivir en paz de ahora en adelante. Jairo, el tiempo de la entrevista ha concluido. Me quedan todavía muchos temas en el tintero, pero estoy segura de que habrá la oportunidad de volver a invitarlo y que usted nos acepte la invitación para seguir conversando y nos siga ilustrando y seguir aprendiendo y que los ecuatorianos podamos, a través de estas entrevistas con personajes conocedores de la realidad nacional, como es su caso, poder ir dilucidando todas esas dudas que tenemos y pues, ¿por qué no? Orientar también a los gobernantes para que puedan tomar las mejores decisiones. Gracias por su gentileza. Gracias a usted, Luisa, y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Tengan un buen día. Un fuerte abrazo, será hasta una próxima oportunidad. Antes de ir al corte, rápidamente tengo recomendaciones para ustedes. Si está cerca de un accidente,